Benvinguts, bienvenidos. Gracias por venir y estar con nosotros en esta charla, actividad del Instituto de Estudios Judíos. Estamos reunidos en estos días que son días muy duros, ¿no? Días de confusión, cuando la sociedad israelí está luchando sobre qué tipo de Israel vamos a tener. Es una lucha dentro de la sociedad israelí y bajo de la sombra de Gaza tenemos que preguntar también qué tipo de judaísmo vamos a tener. Y en un frente de una ola de extremismo religioso judío, una teología política mesianista, hay que recordar que existe otra opción, ¿no? En nuestra tradición. Eh, y esta actividad, esta reunión es parte de un proyecto un poco más ancho que estamos desarrollando con JCAL y con el Festival de Cinema Jueu y otros partes interesadas. Y a lo mejor Natalie puede un poco presentar el contexto para antes que empezamos. Sí. ¿No? Primero, para decir que es Zeev Maor, el director del Instituto de Estudios Judíos de Barcelona, que estamos activos aquí en Casa Verde. Pues, bienvenidos y bienvenidos a todos los que están por Zoom. Y quería agradecer muchísimo a todos y todas, porque no es fácil decidir estos días de sumarse a este discurso. Y claro, como comentó Zeev, es parte de una iniciativa que llamamos Manemet, que es tiempo real. Y quizás Daniela también del festival quiere decir, explicar un poquito cómo... ¿Estamos grabando, perdón? Sí. Sí, estamos. Sí. Daniela? Sí, hola. Hola, bona nit a tothom, buenas noches a todos. Primero, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche. Es un poco lo que decían Seb y Natalie, ¿no? De repente, cuando tienes una posición que a veces es pública como judío, te enfrentas a muchos problemas, ¿no? O sea, a muchas situaciones, y nos damos cuenta que estamos viviendo una época muy complicada, una época muy difícil, una época en que todo lo que está pasando en Gaza, que lo llamemos como lo llamemos, como lo queramos llamar, pero que evidentemente está siendo provocado por el Estado judío y es una masacre a todos los niveles, pues claro, no tienes más remedio que plantearte determinadas cosas y plantearte cómo está pasando esto, ¿no? Cómo es que hemos llegado a este punto. Y también cómo es posible que un país que se dice judío frente a lo que es la ética judía esté pasando todo esto, ¿no? Creo que esto nos interpela a todos de una manera u otra, y en un momento en el que estamos viviendo como en una situación de extremismos y fanatismos, hemos pensado que es muy importante tener un espacio donde podamos reflexionar, donde podamos comunicarnos y donde podamos decir lo que pensamos sin temor a lo que puede pasar o a las reacciones que tengan los demás. Bueno, por mi parte es esto, y pues muchas gracias, buenas noches. Ya nos veremos más tarde. Margot. No, soy yo. Sí, solo quería añadir que este encuentro es el primer encuentro de esta iniciativa y estamos planeando tener más de este tipo y enfocarnos cada vez en una persona que nos interesa invitar o algo, y os invitamos también a colaborar y a mandarnos ideas y ser parte de este grupo de pensamiento. Y Margot nos va... Vale. Hola, buenas tardes. Unas breves palabras sobre
quiénes somos nosotros, quién es J. Cole. Nosotros fuimos fundados, la J. Cole España fue creada en 2018 y es una asociación de judías y judíos profundamente comprometidos con la lucha contra la ocupación israelí en Cisjordania y Jerusalén Este, y también contra la violencia ejercida en Gaza. Nos mueve la convicción de impedir la repetición de injusticias históricas y de mantener un compromiso inquebrantable con la justicia y la dignidad para todos, en especial para quienes son marginados y silenciados. Y tomo las palabras de Weiss, de Ruhama Weiss, que dice: como seres humanos y en particular como personas judías, no podemos evitar confrontar las voces que llaman a ignorar el sufrimiento del pueblo palestino e incluso aniquilarlo completamente. Desde el principio de nuestras actividades y ahora más que nunca, apoyamos y colaboramos con las asociaciones civiles de base israelo-palestina, cuyo objetivo es superar el paradigma de confrontación nosotros o ellos y crear una nueva narrativa de coexistencia, libertad e igualdad para ambos pueblos. Nosotros iniciamos, como dijo Nathalie, este ciclo de actividades de Zman Emet, donde participamos como asociación, pero también hay muchas personas, pensadores, intelectuales y gente del mundo de distintas procedencias, de aquí de Barcelona principalmente, y empezamos con la participación del rabino Steven Berkovich, quien a través de la lectura y el debate de textos bíblicos y rabínicos levanta la pregunta: ¿dónde están los valores humanos en la oscuridad de la muerte y la destrucción? El rabino Stephen Berkovich nació en Nueva York y fue ordenado en el Colegio Rabínico Reconstruccionista de Filadelfia en 1986. Ha prestado servicio en diversas congregaciones reformistas y masortíes de Estados Unidos, Francia, Bélgica, España y durante los últimos 40 años. El compromiso y la preocupación de Steven se remonta ya acá en España desde el año 2022, cuando Steven participa junto con la rabina Nava Hefetz y el rabino Moshe Yehudai, ambos rabinos por los derechos humanos en Israel, en una actividad organizada por J. Cole, España. En la actualidad reside en Francia con su esposa Isabel, una de las fundadoras de J. Cole España. Y con eso dejo a Steven. Sí, solo última cosa para comentar que Steve estaba planeado para venir aquí, estar presencial, pero lamentablemente tiene COVID y por eso prefiere quedarse en casa, pero estamos contentos de que pueda juntarnos. Sí, y agradecer el esfuerzo porque creo que está desde hace 2 o 3 días con COVID. Así que Gracias. Bien. Erev Tov, buenas tardes, Gemal Hatima, Tova a todos. En primer lugar, me gustaría dar gracias al grupo Zman Emet, el Instituto de Estudios Judíos de Barcelona y a la plataforma J. Cole España por invitarme a charlar con ustedes esta tarde. La semana pasada, durante Rosh Hashanah, cuando sonó el shofar, procesé el estridente sonido de las tikiot de una manera completamente diferente a años anteriores. No escuché esos sonidos como una alarma para despertar de mi letargo y comenzar el proceso de teshuvah, como enseñó Maimónides. Más bien, mi mente percibió ese sonido como una alarma que amenazaba la vida del futuro del Estado de Israel y del pueblo judío. Por amenaza mortal no me refiero al sentido físico de la palabra,
Porque como hemos visto durante el último año, el Estado de Israel, con su inteligencia y su poderío militar, ha roto en gran medida el anillo de fuego y ha debilitado a Hamas, Hezbollah, los hutíes en Yemen y a Irán. Me refiero más al peligro que amenaza la viabilidad y la supervivencia de las enseñanzas proféticas, humanistas y universales de nuestra tradición judía, resultado directo de la conducta del gobierno israelí en la guerra de Gaza y de sus políticas con respecto a los derechos y el destino de la población palestina en Cisjordania. Nos angustia especialmente el hecho de que miles y miles de civiles palestinos no combatientes, es decir, ancianos, mujeres, niños y personal sanitario, hayan sido asesinados, heridos y psicológicamente traumatizados por esta guerra interminable. La cuestión jurídica de si la guerra en Gaza constituye o no un genocidio debería decidirse por expertos jurídicos internacionales. Lo que me preocupa más es que sin duda alguna se han traicionado los valores sagrados de nuestra tradición. Esto es especialmente dramático para los judíos de todo el mundo, por la percepción que los judíos tienen del pueblo que los no judíos tienen del pueblo judío y de nuestra tradición. El profesor David N. Myers de la UCLA, autor de numerosas obras sobre la historia intelectual y cultural judía moderna, nos advierte de que nunca en nuestra vida, ni en la de nuestros abuelos o bisabuelos, hemos sido testigos de tanta crueldad diaria y de un desprecio tan ciego por la vida humana perpetrado por judíos contra otros seres humanos, quizá nunca en toda la historia judía. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como judíos de la diáspora? ¿Cómo podemos intentar influir el gobierno israelí? ¿Cómo podemos movilizarnos con éxito para unir fuerzas con los ciudadanos israelíes que realmente se preocupan por lo que está sucediendo en Gaza? Como mi colega, la rabina Nava Hefetz, quien me escribió esta semana acerca de un proyecto infantil revolucionario fundado en Gaza, the Academy of Hope Initiative, proyecto situado en la aldea de Deir al-Balah. Al igual que el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos estaba profundamente entrelazado con las ideas religiosas, recordamos con admiración la vida y obra del difunto reverendo Martin Luther King Jr., quien aplicó incansablemente las enseñanzas religiosas de la Biblia para defender en todo momento la justicia, por lo que la respuesta a lo que está sucediendo día tras día en Gaza debería ser condenada enérgicamente por los líderes rabínicos de todo el mundo. Afortunadamente, esto ha estado sucediendo, finally, desde este verano
tanto en Estados Unidos como en la Gran Bretaña. Es posible que hayan oído que un número significativo de rabinos de todo el amplio espectro de las corrientes que configuran el judaísmo han firmado cartas públicas criticando al gobierno israelí. Organizaciones como el movimiento reformista URJ, así como los rabinos Masorti de América, the Rabbinical Assembly, han exigido al gobierno de Israel que permita la entrada de más ayuda humanitaria en Gaza y que el primer ministro ponga fin a esta guerra destructiva. Y a principios de este mes de septiembre, el rabino Joseph Blau, un rabino ortodoxo estadounidense, israelí y antiguo guía espiritual del seminario teológico rabínico Isaac Elhanan en Nueva York, logró obtener las firmas de 80 de sus colegas ortodoxos, aunque reconocen que Hamas también es responsable del sufrimiento de su propia población en Gaza. Los rabinos condenan: 1. La retención de la ayuda humanitaria. 2. La violencia ejercida por los colonos contra los ciudadanos palestinos en Cisjordania. 3. La ausencia de cualquier horizonte político real. Y 4. El estímulo de los ministros de extrema derecha para obligar a la población palestina de Gaza a marcharse. Asimismo, destaca el rabino Blau y citó a continuación: nuestra tradición enseña que cada persona es creada B'Tselem Elohim, a imagen de Dios. Somos los descendientes espirituales de Abraham, elegidos para seguir el camino de Hashem, para hacer tzedek, tzedakah vemishpat, justicia y rectitud. Génesis 18, versículo 19. Permitir que todo un pueblo pase hambre contrasta radicalmente con esta enseñanza y alzar la voz cuando las acciones del gobierno israelí contradicen los imperativos morales de la Torá. Sin embargo, nos preocupa, yo hablo ahora, nos preocupa igualmente lo que parece ser la falta de empatía y compasión de la mayoría de la población judía israelí respecto a la difícil situación de los palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania. ¿Están los israelíes judíos totalmente convencidos de la rectitud moral de la ofensa del ejército israelí en Gaza? O tal vez esta población se ha vuelto completamente insensible ante el dolor ajeno debido al trauma nacional del 7 de octubre, a las constantes noticias sobre la muerte de soldados de Tzahal, a los rehenes hambrientos que languidecen en los túneles y al lanzamiento regular de misiles y drones desde Yemen. He mencionado anteriormente mi reacción al sonido del shofar, Tikiat Shofar. ¿Sabían que los sabios del Talmud en el tratado Rosh Hashanah 35b
asocian el sonido del shivarim con el llanto de la madre del general cananeo Sísera, enemigo declarado de Israel durante el periodo de los jueces, cuando se da cuenta de que su hijo no volverá a casa. Esta enseñanza nos recuerda un sufrimiento compartido que puede trascender la animosidad entre pueblos en guerra. Y en lo que respecta a los vecinos árabes de Israel, tanto cristianos como musulmanes, debemos mencionar aquí que la lectura de la Torá del primer día de Rosh Hashanah muestra sensibilidad y compasión por el primogénito de Abraham, Ismael, patriarca espiritual de los árabes y antepasado de los musulmanes, honrado como profeta e incluso como antepasado del propio Mahoma. De hecho, la semana pasada leímos en la Torá, capítulo 21 del Génesis, la historia de Agar y Ismael, quienes fueron expulsados de la casa de Abraham y Sara y enviados al desierto con una provisión limitada de agua. Leemos sobre el llanto desesperado de Agar por Ismael y luego la intervención milagrosa de Dios por la cual Agar descubre un pozo escondido. En Rosh Hashanah, Hayom Harat Haolam, que se celebra la creación del mundo, que se reconoce a Dios como el gobernante supremo de la humanidad y durante la cual celebramos el cumpleaños de la primera pareja humana, Adán y Java, se nos pide que reconozcamos que la compasión divina se extiende más allá de las fronteras del pueblo judío. Por lo tanto, los judíos debemos mostrar compasión por los palestinos que sufren en Gaza. Así, esta tarde, un día antes de la víspera de Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, durante el cual todo el mundo ayunan durante 25 horas. Y debemos mirar hacia su interior para reconocer y confesar nuestras faltas, y así como reconocer que cada uno de nosotros es responsable de lo que el pueblo judío como colectivo hace o deja de hacer. No podemos permanecer en silencio ante lo que está sucediendo en Gaza. Et la azot. Sí, ha llegado la hora de actuar y alzar nuestras voces como judíos de la diáspora, apegados a los valores de la tradición y preocupados por el futuro del Estado de Israel. Antes de leer y compartir juntos los valores que he preparado para esta ponencia, permítanme compartir con ustedes algunos datos personales sobre mi relación con Israel. Crecí en una familia judía, sionista, y sabía que teníamos muchos primos en Israel. Había 5 hermanas de mi padre, 5 hermanas primos de mi padre, Berkovitz, 3 de las cuales sobrevivieron a
Holocausto, la Shoah, y 2 llegaron a Palestina antes de la Segunda Guerra Mundial, en la Aliyah juvenil. Asimismo, mis padres viajaron a Israel 2 veces, en 62 y 67, en los primeros vuelos en avión desde New York a Tel Aviv. Cuando yo tenía 13 años, mi padre me llevó a un viaje de 10 días a Israel, como regalo de mi bar mitzvah. Estaba emocionado por descubrir esta tierra antigua, conocer tantos lugares históricos y su historia, y especialmente conocer a todos mis primos israelíes, porque nuestra familia en los Estados Unidos era muy pequeña. Volví 3 años más tarde a la edad de 16 años para pasar el verano trabajando en el recién creado jardín bíblico de Neot Kedumim, en la ciudad de Modi'in. Qué sensación tan poderosa era sentirme como un auténtico halutz, crear un embalse, plantar árboles jóvenes y aprender sobre la conexión inseparable entre la Biblia y la naturaleza. Luego, el verano siguiente a la guerra de Yom Kippur, decidí volver a Jerusalén, esta vez para trabajar como voluntario en el antiguo hospital Shaare Zedek, Rehov Yafo. Me asignaron al departamento de geriatría y trabajé como intérprete no oficial para las enfermas de habla hebrea que atendían a pacientes de habla francesa procedentes del norte de África. Como la mayoría de los jóvenes judíos estadounidenses de principios de los años 70, me afectaron mucho los numerosos incidentes terroristas palestinos. En septiembre de 1970, miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina secuestraron 4 aviones con destino a Nueva York y 1 a Londres. Y una amiga de nuestra sinagoga estaba en uno de dichos aviones. Después había otros atentados en Múnich durante los Juegos Olímpicos. Y en mi último año de secundaria, 74, se produjeron los atentados de Kiryat Shmona y Maalot. Y el de Maalot fue especialmente trágico por mí, ya que murieron muchos escolares. En aquellos días no nos enseñaban ni teníamos la suficiente curiosidad como para preguntar sobre la difícil situación de los palestinos desde la creación del Estado de Israel en 1948. Cuando el difunto presidente de Egipto, Anwar al-Sadat, realizó su histórica visita a Israel en noviembre de 1977, me inspiré para estudiar al-Lughat al-Arabiyya, estudiar árabe, pensando que era importante para mí como judío estadounidense aprender el idioma de los vecinos de Israel. Durante un año sabático entre la universidad y el seminario rabínico, estudié árabe moderno básico con un profesor palestino, George Saad, cuya familia era de la parte de Galilea que estaba destinada a convertirse en un estado árabe palestino tras la partición de 1947. Él mismo me contó la historia de cómo Moshe Dayan llegó a su aldea justo al estallar la guerra de independencia en mayo
de 1948 y hablando en un árabe perfecto, se dirigió a los ancianos del pueblo para decirles que debían huir al Líbano para no quedar atrapados entre los combates del ejército israelí contra los ejércitos árabes. George Saad me habló con voz suave y no expresó ninguna amargura por lo que había ocurrido. Solo más tarde me enteraría de la Nakba. En 1979 ingresé en el Reconstructionist Rabbinical College en Filadelfia, donde conocí a varios estudiantes que se involucraron en cuestiones relacionadas con los derechos humanos, así como a un profesor, Arthur Waskow, que es rabino hoy, quien escribió una nueva Haggadah, The Freedom Haggadah, y celebró el primer Seder de la Libertad en 1969. Dicho Seder no tuvo lugar en una sinagoga ni en un centro comunitario judío, sino en el sótano del Lincoln Temple, una iglesia afroamericana. 800 asistentes afroamericanos. En esta época se utiliza la palabra negros, y blancos, judíos y cristianos se reunieron juntos para conmemorar la fiesta de Pesach, utilizando esta nueva Haggadah que entreteje la historia de la liberación de los antiguos hebreos del faraón con las luchas por la liberación de los afroamericanos. Y también en esta época, antes 75, del pueblo vietnamita. Y más tarde, Arthur Waskow añadió un suplemento a dicho Seder relacionado con el derramamiento de 10 gotas de vino y los 10 plagas, en el que enumeraba en 2 columnas separadas los ataques de los palestinos contra los israelíes o judíos y israelíes viceversa contra los palestinos. Estas 20 plagas se presentaron con el fin de sensibilizar tanto a israelíes como a palestinos sobre el sufrimiento que cada pueblo estaba causando al otro. Y es un punto muy importante por lo que pasa ahora en Israel y Palestina. Aquí me gustaría destacar que algunos de estos mismos judíos estadounidenses que participaron en la lucha por los derechos civiles durante la década de 1960 se volverán más tarde sensibles al sufrimiento del pueblo palestino. A propósito, uno de mis colegas, Brian Walt, creció en Sudáfrica y él tenía ya una sensibilidad hacia el otro por el tema de la apartheid y hoy en día es muy comprometido por la lucha contra la ocupación. Puedo afirmar que en esa época por primera vez pude pronunciar, yo y otros, un judío sionista, pude pronunciar la palabra palestino sin asociarla con el terrorismo y darme cuenta de que era un pueblo con su propia identidad y con derechos legítimos a la autodeterminación. Durante el año 1981 y 82, con motivo de mi formación rabínica, viví en Jerusalén
y fue estudiante visitante de posgrado, postgraduate. Y tuve la suerte de estudiar con estudiantes israelíes en hebreo y no pasar el año de estudios con otros estudiantes rabínicos estadounidenses, speaking English all the time. Entonces tomo clases de historia y textos judíos y un clase de pensamiento judío con el difunto profesor David Hartman, un rabino ortodoxo, filósofo y autor de libros. Y el rabino Hartman escribió a propósito, de la fiesta de mañana, Yom HaKippurim, la siguiente. Voy a leer para vosotros. El significado personal del Yom Kippur depende en última instancia de la capacidad del individuo para creer que su vida puede ser diferente. El principal obstáculo para la Teshuvah no es si Dios nos perdonará, sino si podemos perdonarnos a nosotros mismos, si podemos creer en nuestra propia capacidad para cambiar el rumbo de nuestras vidas, aunque sea mínimamente. La Teshuvah se basa en la idea de un futuro abierto, en la creencia de que las posibilidades de cambio humano no se han agotado, que los capítulos finales de nuestras narrativas personales aún no se han escrito. La sensación de empoderamiento que se sienta en Yom Kippur refleja una fe subyacente en el poder de la voluntad humana para romper los ciclos fijos del pasado y trazar nuevas posibilidades para el futuro. Rabino Hartman se dedicó a mejorar las relaciones entre israelíes y palestinos. Era por unos años el consejo espiritual, guía espiritual por Teddy Kollek. Y supe que Rabino Hartman mantenía un diálogo con un destacado intelectual palestino, Sari Nusseibeh, el antiguo presidente de la Universidad Al-Quds. Hubo algo más que sucedió en este increíble año lleno de experiencias. Por primera vez, participé en una manifestación silenciosa frente al Parlamento israelí, la Knesset. Hasta entonces, nunca había pensado que fuera apropiado para mí, un judío de la diáspora, criticar al gobierno israelí. Junto con un grupo de compañeros, unos alumnos de estudios rabínicos y otros estudiantes israelíes de la Universidad Hebrea, participé en mi primera protesta, pero no se trataba de la cuestión palestina, ni la justicia social, la vivienda o la pobreza, sino más bien la cuestión de los judíos de Etiopía, los Beta Israel. En 1981, dichos inmigrantes se enfrentaban a la discriminación y las dudas del rabinato israelí con respecto a su identidad judía y su patrimonio cultural, situación que les provocaba sentimientos de exclusión y desencanto con su nueva patria. Aunque fueron traídos a Israel bajo la premisa de ser una tribu judía perdida, esto fue cuestionado por las autoridades ortodoxas rabínicas, especialmente en lo que respecta a las cuestiones halágicas como la validez de los divorcios.
y la posible mamzerut, ilegitimidad, lo que requirió complejas negociaciones legales y religiosas para superarlo. Pero no quedemos ahí manifestándonos para denunciar lo que creíamos que era un caso evidente de racismo contra esta antigua comunidad judía bíblica procedente del África Negra. En 1986 fui ordenado rabino y me trasladé a Whittier. Whittier era un poeta quaker, las afueras de Los Ángeles, para mi primer trabajo en una sinagoga masotí. El día antes de Yom Kippur, un día como hoy, estamos el 1 de octubre 1987 y la tierra tembló justamente en esta ciudad de Whittier, un terremoto de 5,9 en la escala de Richter. Yo vivía entonces en un complejo de apartamentos y nuestros vecinos más cercanos eran 2 palestinos de Jerusalén Este. Recibí la notificación de que todos teníamos que abandonar nuestros apartamentos porque el edificio había sufrido daños estructurales. Tenía su número de teléfono y los llamé para decirles que tenían que recoger sus pertenencias y buscar un refugio temporal. Casi al mismo tiempo, el ex vicealcalde de Jerusalén, Meron Benveniste, que murió en 2020, que apoyaba la creación de un Estado binacional israelí-palestino y había escrito un artículo en la revista New York Times que yo en aquel entonces leí, utilizaba la metáfora de los judíos israelíes, los árabes musulmanes y cristianos palestinos viviendo bajo el mismo techo, viviendo bajo el mismo techo, y cómo se enfrentaban todos a los mismos retos para sobrevivir frente a muchas dificultades. 7 años más tarde, yo ya en París, ejerciendo como rabino, y fui invitado por los Democrats Abroad, demócratas en el extranjero, para debatir con Leila Shahid, la embajadora palestina en Francia. Eso fue poco tiempo después de que el presidente Clinton firmara la ley de facilitación de la paz en Oriente Medio en 93. Era la primera vez en mi vida que podía mantener una conversación franca y abierta con un funcionario palestino sobre la posibilidad de paz entre israelíes y palestinos. Fue un momento de gran esperanza que por desgracia se vio truncado por el asesinato de Yitzhak Rabin en 1995, el trágico suceso que descarrió a Israel del camino hacia la paz. Hará 30 años este mes de noviembre. Quizá Gicol de España podría organizar un acto alrededor del yahrzeit de Yitzhak Rabin, Zichrono Livraja. En los escritos del rabino Abraham Joshua Heschel, que tuvo muy gran influencia sobre muchas generaciones de rabinos de los Estados Unidos como yo, estoy todavía en contacto con su hija,
Susana Heschel, profesora a Dartmouth College. Ella es también muy comprometida por el tema de la paz entre Israel y los palestinos. De sus escritos, Rabino Heschel, aprendemos que los judíos no tienen derecho a vivir sin esperanza. Por ello, yo sigo esperando y rezando cada día, aunque quizá no consiga llegarlo a ver mientras vida, para que llegue finalmente esa paz, shalom, tan anhelada a la tierra que deberían compartir ambos pueblos. Me gustaría concluir con una cita de Amos Oz, el reconocido escritor israelí, Zucchero Libraja, premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2007. Concretamente, un extracto de su Hesped, su oración fúnebre dedicado al difunto Shimon Peres en septiembre 2016. Hay quienes dicen que la paz no es posible, pero la paz no solo es posible, es inevitable. ¿Por qué los israelíes simplemente no vamos a ir a ninguna parte? No tenemos a dónde ir desde aquí. Y los palestinos tampoco van a ir a ninguna parte. Ellos tampoco tienen a dónde ir desde aquí. No hay más remedio que dividir esta casa en 2 apartamentos y convertirla en una vivienda para 2 familias. En el fondo de su corazón, casi todos, en todos los bandos, saben esta simple verdad. Toda rabá, shalom. Entonces, la idea es que vamos a crear una ambiente de Beit Midrash. Soy rabino y normalmente estudiamos a partir de textos, no de los filósofos o de políticos o de periodistas, pero también los textos sagrados, que sea Tanaj, la Biblia, que sea el Talmud y comentarios. Y como tenemos el Decálogo o los 10 mandamientos, elegí la cifra de 10 y la idea sería que las personas que están presentes en Casa Adret pueden leer alta voz. Entonces propongo a Margot que ella elegirá 10 personas diferentes y vamos a escuchar estos 10 valores y las personas que están presentes por el Zoom pueden seguir la lectura y después de esta lectura podemos escuchar, reaccionar
intercambiar con vuestras preguntas y también cuestiones. Y antes de concluir este noche sobre este tema, me gustaría proponer algunas acciones, porque el estudio en el judaísmo no es haikar, es maasé, pase al acto, como decimos en francés. Yo creo que es importante a la salida de este momento importante, a la víspera de Yom Kippur, podemos tener ya algunas ideas de proyectos, de acciones concretas que cada uno que está participando para progresar, para avanzar la causa de la paz. Mipnei Darjei Shalom, por la causa de la paz. Margot, ¿quiere buscar una primera persona? Entonces, Sí, Alexandra. sí. Entonces es el número acá adelante. 1. Es el número 1, lo que llamó el núcleo anarquista, el gen rebelde de la cultura judía. Shalom. A ver, ¿dónde? El Sí, es principio. la primera. Y Adoshem dijo, el texto de Génesis. Y Adoshem. Vale. Y Adoshem dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adoshem, haciendo justicia y juicio para que haga venir a Adoshem sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también el justo con el impio? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impio y que sea el justo tratado como el impio. Nunca te hagas el juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo. Génesis capítulo 18. ¿Continúo? Otra persona. Perfecto, es su primera y solo algunas palabras. Yo creo que en los escritos de Amos hablo mucho de este texto, que es un texto increíble, que un ser humano tiene el derecho de defiar a Dios, preguntar si Dios es justo y por qué no nosotros, judíos, no podemos preguntar al gobierno israelí de hoy si esta guerra ahora, después de 2 años, es justa. Y para mí es quizá el texto más importante que describe antes la liberación de Sinai cuáles son las exigencias morales, éticas del judaísmo. Es combinar tzedakah y mishpat, que las leyes sean justas, que la justicia sea acompañada por un sistema de leyes, un estado de derecho, porque son también preguntas que tenemos sobre lo que pasa en mi país, los Estados Unidos y también en Israel. La segunda es Alachim, Simanim, Midot. Podemos también
hablar de midas. Sabéis que en hebreo la palabra midá es relacionada con la altura de una persona, pero en el judaísmo midot es también las mesuras de un ser humano en lo que tiene como exigencias éticas por su vida y por los otros. Arahim. Entonces hay dos textos, puede ser dos personas u una persona. Bakasha. Dos. Arahim, valores del pueblo judío. Cualquiera que tenga compasión por las criaturas de Dios, se sabe que es descendiente de Abraham, nuestro padre. Y cualquiera que no tenga compasión por las criaturas de Dios, se sabe que no es descendiente de Abraham, nuestro padre. Dado que estos ricos babilonios no tienen compasión por las personas, está claro que no son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. El Talmud de Babilonia, Tratado Beitzá 32b. Muy bien. Y el próximo texto es el Tratado de Yevamot, y en itálica he puesto lo que trata Yevamot, Yebum, el matrimonio levirato, basado sobre la historia de Ruth, la moabita, y vamos a escuchar un otro texto donde los rabinos hablan de 3 rasgos distintivos de esta nación. ¿Ok? ¿Seguimos? Bakasha, la misma persona. David dijo, hay 3 rasgos distintivos de esta nación, el pueblo judío. Son misericordiosos, son tímidos y realizan actos de bondad. Son misericordiosos como está escrito. Y Él te dará misericordia, tendrá misericordia de ti y te multiplicará. Deuteronomio 13:18. Dios no solo tendrá misericordia de ti, sino que te otorgará el atributo de la misericordia. Son tímidos como está escrito, y el temor de Él estará sobre vuestros rostros. Éxodo 20:17. Y el temor que se refleja en el rostro de una persona es su vergüenza. Realizan actos de bondad como está escrito. Porque yo le conozco, para que él ordene a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, para practicar la justicia y el derecho. Génesis 18:19, es decir, para realizar actos de bondad. Talmud Bavli, Yevamot 79a. Y aquí vemos otra vez una referencia con el texto sobre Abraham y Dios y la historia de Sodom y Gomorra, Tzedakah y Mishpat combinados. El valor número 3, que es algo de muy sorprendente porque es muy relacionado con lo que pasa en Gaza, la cuestión, podemos ayudar a los civiles de Palestina, son los enemigos, son civiles que, bueno, vamos a ver la segunda página. Tenemos 2 textos, un texto con el versículo de Shemot, la Parasha Mishpatim, con diferentes leyes, es el texto que sigue los 10 mandamientos, y tenemos un comentario del Targum Onkelos, la traducción aramea de la Torá, y tenemos también un versículo de los Proverbios, Mishle, de la parte Ketuvim del Tanaj. Bevakasha. Ayudar a tu enemigo. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda?
antes bien le ayudarás a levantarlo. Éxodo 23:5. Cuando veas al burro de tu enemigo tendido bajo su cargo, debes dejar a un lado lo que sientes en tu corazón contra él. Sin embargo, debes levantarlo junto con él. Targum Onkelos, traducción aramea de la Torá. Letra B. Si tu enemigo tiene hambre, dale pan para comer. Si tiene sed, dale agua para beber. Proverbios 25:21. Muchas gracias. Toda. Y el número 4 he puesto después de esta terrible noticia de este verano, cuando entendimos que Tzahal ha destruido más de 3,000 olivas. Olvidamos que tenemos una mitzvah muy importante sobre este tema. Árboles con frutas. Vamos a escuchar número 4. Cuando en tu guerra contra una ciudad tengas que sitiarla durante mucho tiempo para conquistarla, no destruirás sus árboles, ni levantarás el hacha contra ellos. Podrás comer de ellos, pero no los talarás. ¿Acaso los árboles del campo son seres humanos para retirarse ante ti a la ciudad sitiada? Solo los árboles que sabes que no dan fruto pueden ser destruidos. Puedes talarlos para construir máquinas de asedio contra la ciudad, que te está haciendo la guerra, hasta que sea reducida. Deuteronomio. Muchas gracias. Y os recuerdo que este principio, Bal Tashchit, es el principio mayor de lo que constituye toda la literatura judía en el ámbito de ecología ética, Bal Tashchit. El número 5, también muy vinculado con la guerra en Gaza desde casi 2 años, y pensamos sobre todos los familiares, los padres cuyos hijos están todavía vivas, muertos en Gaza, que día, semana, mes, después mes, están manifestando sobre los Hatufim, los rehenes. Pidyon Shbuim, redención, liberación de cautivos. La redención de los cautivos tiene prioridad sobre el sustento de los pobres y el suministro de ropa. De hecho, no hay mitzvah más importante que la redención de los cautivos, porque un cautivo se encuentra entre los que padecen hambre, sed y desnudez, y está en peligro mortal. Si alguien no presta atención a su redención, viola los mandamientos negativos. No endurezcas tu corazón ni cierres tu mano. Deuteronomio 15:7. No te quedes al margen cuando la sangre de tu prójimo está en peligro. Levítico 19:16. No lo oprimas, no lo oprimirás con trabajos agotadores en tu presencia. Levítico 25:53. Mishneh Torah, donas a los pobres 8:10. Maimónides. Toda Rabá. Muchas gracias. Pidyon Shbuim. Y otro concepto, principio, todos conocen el ejemplo que estamos en día de Shabbat. Hay alguien herido en la calle y un judío ortodoxo practicante puede buscar las llaves de su coche y tiene la obligación
de violar la santidad del día de Shabbat para llevar a esta persona herida al hospital. Y en el barrio donde trabajaba durante 7 años, en comunidad de refugiados judíos alemanes, solía leer las ambulancias de Hatzolah. El día de Shabbat solía ver un judío ortodoxo con la kippah, los tzitzit, talkie-walkie y la ambulancia que trabajaba el día de Shabbat para salvar vidas y también personas no judías. Pikuach Nefesh. Y el segundo parte es un otro concepto en la literatura rabínica que está basado sobre un versículo en la Torá, en Deuteronomio, Hishamer lecha. Cada persona tiene la obligación de protegerse contra todo tipo de peligro, de daño. ¿Ok? Vamos a leer un texto de Tosefta. El Tosefta es un addendum a la Mishnah del Talmud. 6. Tosefta Shabbat, Rabbi Acha dijo. Rabbi Acha dijo, en nombre de Rabbi Akiva: He aquí los mandamientos, solo fueron dados a Israel para que vivieran según ellos. Como está escrito, que el hombre los cumpla y viva según ellos. Vivirá según ellos y no morirá por ellos. Nada tiene prioridad sobre salvar una vida, salvo la idolatría, los pecados sexuales y el asesinato. Sefer HaChinuch, España, siglo XIII, Mitzvah 546. Sobre colocar una valla en el tejado. Traducción de Jonathan Neril. Una persona debe protegerse de las cosas que suceden en el mundo, porque Dios creó su mundo y lo construyó sobre las leyes de la naturaleza y decretó que el fuego quema y el agua apaga la llama. Y Él, bendito sea, dotó a los cuerpos de las personas y sopló en sus narices el aliento de la vida, para que fueran maestros del conocimiento para proteger el cuerpo de toda lesión. Y colocó tanto el alma como el cuerpo dentro de las esferas celestiales. Y ellas, las esferas celestiales, los guiarán y actuarán sobre ellos, las personas. Y después de que Dios vinculó el cuerpo de las personas a las leyes de la naturaleza, tal y como lo diseñó su sabiduría, dado que las personas son físicas, les ordenó que se guiaran contra los fenómenos naturales, porque la naturaleza que está en manos de las personas actuará sobre ellas si no se protegen contra ella, sus fuerzas naturales. Y los sabios de bendita memoria prohibieron muchas cosas para protegerse de las cosas dañinas y de los acontecimientos negativos, ya que no es apropiado que una persona crea en dañarse a sí misma. Por lo tanto, es apropiado que una persona preste atención a todas las cosas que potencialmente pueden causarle daño, y una persona que las transgrede es susceptible de recibir azotes rabínicos por rebelión. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a la séptima, Kevod Habriot. Vakasha. Kevod Habriot, honrar a todas las criaturas. La primera. Kavod Habriot, honrar todas las criaturas. La primera es honrar completamente a todas las criaturas, ya que reconoces la virtud del Creador que creó al hombre con sabiduría, y la sabiduría del Creador está igualmente en todas las criaturas. Y tú mismo ves que son muy, muy honradas, ya que el Creador de todo, el sabio virtuoso, las trató así en su creación. Y si las deshonras, Dios no lo quiera, tocarás el honor de su Creador. Y he aquí que esto es similar a un herrero sabio. Él hizo un recipiente con gran sabiduría y mostró su creación a la gente. Y uno de ellos comenzó a denunciarlo y a deshonrarlo.
Tomer de Boraz, 2.22, La palmera de Débora. Este breve texto trata principalmente de la imitación de Dios a través de la adquisición de rasgos divinos, especialmente los sefirot. La primera edición se publicó en Venecia en 1888. Moisés ben Jacob Cordovero, 1522-1570, fue una figura central del desarrollo histórico de la Cábala, líder de una escuela mística en el Imperio Otomano en el siglo XVI en Safed. תודה רבה. Muchas gracias. Por favor. Y llegamos a la valor número 8, donde he combinado dos valores juntos por el tema de cómo israelíes, judíos, la mayoría, el gobierno, tiene que comportarse hacia el otro, que es el extranjero, y comportarse con justicia y rectitud. Vamos a escuchar 8. Proteger el extranjero. Y tzedek, tzedek tirdof. Justicia, justicia perseguirás. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Adoshem, vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Adoshem, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, ponedlos por obra. Yo, Adoshem. Levítico 19, 33, 37. Nombrarás jueces y oficiales que juzguen con justicia al pueblo en cada una de las ciudades que el Señor, tu Dios, entregará a tus tribus. No pervertirás la justicia ni actuarás con parcialidad. No aceptarás soborno, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Seguirás la justicia y solamente la justicia, para que puedas vivir y poseer la tierra que te da el Señor tu Dios. Deuteronomio 16, 18, 20. Muchas gracias, toda rabá. Y este valor número 9 es algo sobre, hablamos por el Seder de Pesach. Vamos a ver, empezamos con un versículo de Proverbios de Mishle. Hemos visto ya otro ejemplo de Proverbios, Mishle. Vakasha, 9. No te alegres cuando caiga tu enemigo, no se alegre tu corazón cuando tropece. Proverbios 24:17. Cada año en la mesa del Seder, cuando enumeramos las 10 plagas de Egipto, derramamos 10 gotas de vino para recordar el sufrimiento del pueblo egipcio en el momento de nuestra liberación. El rabino Yohanan dijo: los ángeles ministradores querían cantar su canto, pues los ángeles se cantaban unos a otros, como está escrito, y se llamaban unos a otros y decían, Isaías 6:3, pero el santo bendito dijo: la obra de mis manos, los egipcios, se están ahogando en el mar, ¿y ustedes quieren cantar? Esto indica que Dios no se regocija por la caída de los malvados. Talmud Megilá 10b. Last but not least, la última, decidí poner la valor de Shalom como última valor entre muchas otras que no elegí para vosotros, pero
en la Amidah, plegaria muy importante de la liturgia judía, recitamos 3 veces por día. La Amidah tiene 19 benedicciones por los días de la semana, 7 benedicciones por Shabbat, y siempre la última benedicción de la Amidah habla de la paz. Shalom Rab Israel Amcha, Sim Shalom, Tova Uvracha, Baruch Atah Hashem, Osea Shalom. Última lectura, 10. La búsqueda de la paz. En la literatura rabínica, shalom significa un valor, una categoría ética. Superar los conflictos, las disputas y las tensiones sociales. Es la prevención de la enemistad y la guerra. Eliezer Ravitsky. Todo lo que está escrito en la Torá fue escrito en aras de la paz. Tanhuma Shoftim 18. Dios anunció a Jerusalén que vosotros, el pueblo de Israel, solo seréis redimidos a través de la paz. Deuteronomio, Raba 5:15. Shalom es el nombre del santo, Derech Eretz Tzuta, un tratado menor del Talmud, y por eso Dios se llama paz, porque Dios es quien une al mundo y ordena a todos los seres según su carácter y postura particulares. Porque cuando las cosas están en su orden adecuado, reina la paz. Así como la luz es lo contrario de la oscuridad, la paz es lo contrario del mal. Isaac Abravanel, 1437-1508, estadista y comentarista bíblico. En su comentario a Pirkei Avot 2:12, que todas tus acciones sean en nombre de Dios único. Bueno, yo creo que vamos a volver a Margot, la moderator de tarde, que tiene algunos papeles, ¿no? Con preguntas. No hemos invitado a preguntas. ¿Hay preguntas? Sí, no, es lo que... perdón. Entonces no pasa nada. Podemos ahora empezar, no sé, con la gente presente en Casa Red, o hay mucha gente, hay más de 28 personas que están conectados por el Zoom y quizá tiene preguntas, reacciones, y tenemos que mirar el timing, el horario, a qué hora tenemos que concluir. Pregunta el rabino a qué hora concluimos. Sí. No sé, 10 minutos. Unos 10 minutos más o menos, 10, 15 minutos. 10, 15 minutos, muy bien. Sí. Ofrecemos preguntas, comentarios. Si quieres te acercas acá, Esther, para que todo el Zoom lo pueda escuchar cortito. Hiciste una cosa muy amplia, entonces intento ir a una cosa muy concreta de los textos para que no se nos vaya el tiempo. En el apunte 9, sí. Donde dice Dios indica que, o sea, esto indica que Dios no se regocija por la caída de los malvados, no se regocija, pero caen los malvados, y si no hubieran caído los malvados en el mar muerto, los judíos no habrían podido escapar de Egipto. O sea que la cuestión de regocijarse por la caída de los malvados y la cuestión de la necesidad de la caída de los malvados para la supervivencia son dos cuestiones que no se solapan exactamente. Ya está. Okay. Es muy buena cuestión. Yo creo que no tenemos bastante tiempo para responder, pero lo que es interesante es que en el libro de Deuteronomio hay un mitzvah, una ley que dice que el pueblo israelita, al pesar de lo que han
sufrido en Egipcio no puede aborar, odiar los egipcios, porque estuvisteis en su país. Y es verdad que depende de qué pueblo hablamos, no hay un consenso, no hay una coherencia sobre qué actitud hacia qué pueblo. Y hay que recordar otra cosa importante. En Israel, en Cisjordania, sabemos que hay israelíes, judíos, que piensan que los palestinos cristianos y musulmanes representan a Amalek y olvidan lo que escribió Rambam. Rambam, que era un gigante del judaísmo, que son monoteístas y tenemos la obligación de respetar y compartirse de manera justa con esto. La historia de Pesach es que celebramos más nuestra liberación y no queremos celebrar la victoria de los enemigos. Y dicen que cuando Anwar al-Sadat llegó a Jerusalén en noviembre de 77, nunca han visto en las calles de Israel una jubilación, una celebración, cuando viene un antiguo enemigo. Sabemos que Sadat era un fan de pensamiento nazi cuando estaba en cárcel, y eso fue algo increíble por los israelíes, de ver este líder árabe en Jerusalén. Ok, otra cuestión. Tenemos que... otra pregunta. Isidoro, acá, pero tienes que... No, no es una pregunta, es una cuestión. Sí. No lo que oye nadie. Hay que acercarte. Sí, la cuestión es que en el primer capítulo, en el primer trozo que hemos leído, yo quería hacer una comparación. Abraham interpela a Dios diciendo, ¿y si hay 50 justos? Yo quiero hacer una interpretación entre Noah y Abraham. Noah se limitó a obedecer lo que Dios le dijo y no intercedió absolutamente por nadie. Quiere decirse que la rebeldía de Abraham y la docilidad de Noah, ¿no? Que es chocante en este aspecto. Bueno, es simplemente esto lo que quería decir. Sí, es un comentario importante, y decimos que Hashem, si prestamos un título de una obra de Heschel, Dios a la búsqueda del hombre, que en la Torah, en Génesis, el creador, Hashem, Elohim, estaba buscando una persona con la altura ética, el carisma, envergure, como decimos en francés, de Abraham, y que el texto dice que Abraham caminaba adelante, en frente de Dios, pero Noah camina con Dios, con no me recuerdo el nombre por los crutches. Dios era como un apoyo de Noah. Una muleta. Como una muleta. Sí, eso. Gracias para recordar esta diferencia entre Abraham y Noah. Otra pregunta. Sí, Daniela Chiprut, abre tu micrófono, por favor. Bueno, muchas gracias, Rabino Stephen Berkovich. Refuerz Lema. Toda rabá. Bueno, yo creo que en todo lo que nos has dicho y nos has contado de tu experiencia personal y todos los escritos que acabamos de leer, hay un concepto que no hemos nombrado, que es Tikkun Olam.
Tikkun Olam sería la reparación de este mundo que no va nada bien. Sí, Entonces, mi pregunta, y bueno, aunque los judíos no podemos estar desesperanzados, muy a menudo lo estamos. Y yo no sé si este compromiso moral de reparación, de justicia, de bien común, es posible a estas alturas. Si hay tikkun posible o si los kelim están irreparablemente rotos. Ok. Bueno, es verdad que hablamos desde hace los años 60, 70, yo creo que Tikkun Olam se convirtió en un lema muy importante de acción social, política de los judíos, sobre todo en los Estados Unidos y después en Europa, Israel. Y al principio Tikkun Olam tenía más que ver con cuestiones de la Kabbalah, etcétera. Yo diría que todos esos valores participan en el proceso de Tikkun Olam. Y es importante que cada persona puede preocuparse con un aspecto, uno de los alajim hacia Tikkun Olam. Pero yo preferí elegir estos temas más concretos, pero es verdad que en el gran dibujo Tikkun Olam está presente. Toda. Toda רבה. Muchas gracias. Yo puedo añadir entonces algunas palabras sobre acciones concretas que tienen justamente vínculo con la idea de Tikkun Olam. Y me gustaría recordar un otro texto que guardé por este momento de conclusión. Es un texto del Tratado de Shabbat 54b. Quien pueda impedir que su familia cometa una mala acción y no lo haga, será responsable de las malas acciones de su familia. Si pueden impedir que sus conciudadanos cometan una mala acción y no lo hacen, serán responsables de las malas acciones de sus conciudadanos. Si pueden impedir que cualquier persona en todo el mundo cometa una mala acción y no lo hacen, serán responsables de las malas acciones cometidas en cualquier parte del mundo. Entonces, yo pienso, porque durante estos meses, a veces sentimos impotentes, que no puede hacer nada, pero es verdad que podemos ayudar con dinero diferentes ONGs humanitarias israelíes y de todas partes del mundo. Y yo creo que GCOL, el grupo de Zman Emet y la Casa Edret, el Instituto de Estudios Judíos, pueden invitar, y quizá vosotros hacen ya, invitar a diferentes ONGs humanitarias israelíes a dar charlas y visitar en España, y apoyamos a los movimientos y asociaciones de base en Israel que trabajan por el diálogo entre los dos pueblos, y en particular la comunidad de Wahat As-Salam, de Beshalom, cuya embajadora estaba presente con nosotros, Faride Romano Hadid. Y también buscar a ciudadanos palestinos de Israel, porque estoy convencido que los ciudadanos palestinos de Israel tienen un papel muy crítico, importante, para resolver, para ayudar en este proceso de
de diálogo y de convivencia y la búsqueda de la paz. Y admiro mucho esta pareja que he visto a París por este encuentro de todas las personas que estuvieron en la película sobre Guerrier por la Paix. Yo hablo de Ibrahim Abu Ahmad de Nazaret y Amira Mohammed, y yo creo que sería muy interesante, hay que buscar fondos, pero sería muy interesante que la gente de Zman y de GCOL pueden organizar un viaje a Israel y Palestina con aquellas personas en España que estén genuinamente interesadas en promover la paz entre los dos pueblos, porque desde el 7 de octubre lo que me molesta mucho es que cada persona solía elegir un campo contra el otro, pero hay la tercero camino, es trabajar y promover la paz. Y yo creo que si puede hacer este viaje, yo sería muy interesante participar. Los participantes del viaje deben conocer en España lo que han aprendido y descubierto. Entonces es lo que quería decir para terminar con Tachlis después de estos lecturas y palabras. Muchísimas gracias y sobre todo para dejarnos con Tachlis y con acción en la mente. Si queréis, mira, enseñamos al público. Shalom, shalom a todos. Yo creo que mi mujer está ahí. Claro. Ahora sabes. Ahora sabes dónde está. Y bueno, ha sido un placer, un honor, kavod, para mí y Chazak Baruch, Natalie, Margot, Jonas, las otras personas, Tzvi, todos ellos que apoyan esta iniciativa, y esperamos que quizá en algunos días vamos a recibir noticias positivas sobre la guerra. Amén. Amén. Muchas gracias por todos también online. Gemar Hatima Tova. Fatima Tova, y luego estar atentos a los anuncios del Instituto de Estudios Judíos. Ya he puesto en el chat nuestra web y también nos vamos a mandar. Sí, la conferencia la colgaremos en la web y la enviaremos por mail. Y luego sí que tenemos pronto otros invitados, así que están atentos y muchas gracias. Gracias. Fatima Tova. Fatima Tova a todos. Fatima.